Estamos a vivo, estamos en vivo, Germán Olano, y hoy con la primera serie de vivos de los 48 vivos que vamos a hacer este año, hablando de hospitalidad infinita y hablando de nuestros queridos huéspedes, cómo vamos a generar más reseñas y esas reseñas se van a convertir en contenido para generar autoridad y para generar más reservas. La idea de estos vivos son que aprendamos a utilizar todo lo que tenemos en manos, todas las herramientas digitales, todo el marketing digital que tenemos en manos y dando vueltas para generar más reseñas, y estas reseñas van a generar más reservas directas. ¿Por qué? Porque si son reseñas genuinas, podemos generar lo que llamamos en marketing de gatillo mental de autoridad, que es que más personas hablen de nosotros, o sea, el famoso viejo y famoso conocido boca en boca. Quería pedir un poquito de agua, si pude. Primeramente quería explicarles cómo funciona dentro de nuestro master plan y dentro de nuestra gestión, nuestros procesos, cómo funciona el pedido de reseña. No es que nosotros vamos a pedir una reseña así como así, no es que la reseña va a venir por encanto, sino que tenemos que crear una metodología de la famosa metodología hospitalidad infinita, que es crear 4 procesos que van a unirse para generar confianza de nuestro querido huésped, generar una experiencia memorable y a partir de esa experiencia memorable generar una reseña que después les voy a enseñar cómo se utiliza la reseña para poder generar más contenido y más propaganda para nuestros queridos huéspedes. Primero, antes que todo, tenemos lo que llamamos de check-in o check-in memorable, en donde generamos un check-in con mucha confianza, con mucho espacio, con mucha información para nuestros huéspedes. Acuérdense que los huéspedes informados son huéspedes compradores y son huéspedes que se quedan más tiempo en nuestros hoteles. Entonces, cuanto más información tengamos de nuestros huéspedes, mejor. Fede, tem alguém entrando, tem que assinar ali e esperar também um pouquinho. Temos o Juan, temos a Bendoni, a Bujani. Mandar un abrazo para todos entonces. Mandar un halo ahí. Entonces, resumiendo, cuatro etapas que tenemos que unir o concatenar, que trabajan unidas dentro de la jornada del huésped para que sean beneficiosas después para generar esas reseñas. La primera es el check-in. La segunda es lo que llamamos de proceso de momento huésped. Acuérdense que la hospitalidad infinita también es entrenable y lo vamos a hacer y les voy a pasar el video cómo hacerlo también. La tercera es el test de felicidad que hacemos dentro de nuestros hoteles, que es entender si la persona tuvo una experiencia memorable o no. Acuérdense que siempre estamos concentrados en nuestro querido huésped y tener una experiencia memorable. Y la cuarta y última es el proceso de checkout con el pedido de la reseña. Con el pedido de la reseña. Es muy importante enfatizar esto porque muchos hoteleros que trabajan con nosotros tenían ese problema de que no, gracias, que no pedían la reseña y que no pedían la nota 10 para los huéspedes. Entonces vamos a repasar. Son 4 procesos. Primer proceso es el proceso de check-in, que tiene que ser memorable junto con la herramienta de check-in online. Segundo proceso es el proceso de experiencia memorable. Es el proceso de momento huésped que llamamos, ¿tá? El tercer proceso es el proceso de test de felicidad. Y el cuarto proceso, y ahí sí pedimos la reseña y hacemos el proceso del checkout. También entender que el checkout es un proceso también y tiene que ser perfectamente ejecutado para poder después generar esas reseñas. ¿Cuál es el objetivo principal de todo esto que les estoy diciendo? Es generar reseñas para después republicarlas, para después poder generar campañas de marketing con esas reseñas. Por eso les dije que íbamos a generar reseñas y no íbamos a gastar ni $1 ni $1 en
generar esas reseñas, es simplemente una estructura dentro de nuestro hotel y después podemos publicarlas de forma orgánica en nuestras redes sociales para generar más reseñas aún y para generar más reservas directas. Acuérdense que nuestro canal es de Hospitalidad Infinita, pero está especializado en reservas directas, son las reservas que generan más lucratividad para nuestros hoteles. Entonces, siempre tenemos que tener eso en mente. Y todo lo que les enseñemos este año va a ser pura y exclusivamente ejecutado para generar más reservas directas para su hotel. Entonces, el objetivo principal del momento huésped es lograr una experiencia memorable, un momento wow del huésped, crear un momento mágico desde el inicio hasta el fin. Acuérdense que la estadía del huésped comienza antes de llegar a su hotel y termina cuando él llegó a su casa. O sea que todo ese trayecto, todo ese mapa de tiempo tiene momentos que podemos utilizar a nuestro favor para generar reseñas memorables también. Una de las cosas importantes también, o de las filosofías que nosotros tenemos, es dentro de la parte del check-in, es generar un check-in muy humano, muy transparente, muy soft o muy, como decimos, liviano, porque las personas vienen de viajar, entonces tenemos que generar esa empatía rápida. Segundo, conectar con los huéspedes de forma rápida ¿para qué? Para generar confianza, y esa confianza después se transforma en experiencias memorables que también se transforman en dinero para nuestros hoteles y luego se transforman en reseñas memorables. Crear un ambiente de buena vibra, crear un ambiente de confianza siempre para nuestros huéspedes, estar siempre ayudando a nuestros huéspedes, inclusive anticiparse a las necesidades. Sabemos que los huéspedes tienen necesidades anticipadas y normalmente las necesidades se repiten. Entonces, anticiparnos a estas necesidades. Y cuarto y último, y no menos importante, es formar un equipo, que vamos a hacer una live la semana que viene sobre cómo formar un equipo coherente con lo que queremos hacer de reservas directas de hospitalidad infinita y coherente con la hospitalidad infinita que queremos hacer. Formar un equipo de hospitalidad infinita. Esos son los conceptos principales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esto pase? Es importante entender que la hospitalidad infinita, así como todos los conceptos que pasamos en nuestra escuela de hospitalidad infinita, son entrenables, todos los conceptos son entrenables. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos que usted entienda? Es que la hospitalidad también es entrenable. Y para eso precisamos tener un manual de herramientas, una caja de herramientas, que es la caja de herramientas que nosotros tenemos en nuestros hoteles también, que es nuestro master plan. ¿A dónde está ese master plan? Ese master plan se encuentra en nuestra escuela de hospitalidad infinita. ¿Tá? ¿Cuáles son los pasos que nosotros como anfitriones debemos hacer para tener esas reseñas memorables? ¿Cuál es el lenguaje corporal? ¿Cómo podemos hacer para que tengamos un contacto visual constante y permanente y podamos adquirir la confianza, ganar la confianza de nuestro huésped? Germán, no puedo generar reseñas positivas, no puedo generar reseñas memorables. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que no tenemos una programación, no tenemos un entrenamiento y no tenemos una revisión de nuestros procesos para generar esa reseña. ¿Qué pasa si no tenemos esas cuatro cosas? Las reseñas no vienen, las reseñas vienen mediocres y estoy cansado de ver hoteles con reseñas mediocres que no pueden utilizarse positivamente para generar después más reseñas positivas. Otro punto importante dentro de las herramientas es el entrenamiento para capacitación y procesos de emergencia dentro de sus hoteles, dentro de nuestros hoteles también, y el uso del lenguaje corporal y el entrenamiento del lenguaje corporal y las palabras que tienen que ser establecidas dentro de las situaciones de la jornada del huésped. También ser parte de la tribu de hospitalidad es súper importante. Entonces, tenga en cuenta siempre que si usted no tiene la persona con el perfil correcto para ser hospitalario o hospitalero, como quiera decirle,
no va a conseguir realmente cambiar esa función o ese perfil de esa persona. Entonces, contrate personas que tengan ese perfil carismático y hospitalario. ¿Tá? Ese es el momento huésped. ¿Cómo comienza el momento huésped? Primero y principal, comienza con un contacto visual y una sonrisa obligatoria. Siempre que tenemos un huésped adelante, saludar con estilo es importantísimo. Usar frases cálidas es súper, súper, súper importante. Y sobre todo tener en cuenta lo siguiente, cada interacción, y ahí es importante tenerlo en cuenta, cada interacción es una oportunidad de conexión con nuestro querido huésped para generar ¿qué? Para generar más confianza y para generar que esos huéspedes o se puedan quedar más tiempo en su hotel o puedan recomendar su hotel para otras personas o puedan tener puedan tener una experiencia memorable. Entonces, cada interacción es una oportunidad de brillar, ¿tá? Después también, dentro de la guía visual, anticiparse a las necesidades es otro punto importante. Anote ahí, si usted está con un cuaderno y un papel, anote ahí, anticiparse a las necesidades, escuchar y responder con empatía, anotar las necesidades de los huéspedes, porque normalmente las necesidades se repiten, y ofrecer pequeños gestos como mapas, ayudas, sacar fotos, etcétera, hace una gran diferencia. Resolver los problemas como un profesional de todo tipo. Una vez estábamos con Rojani en Madrid y fuimos a la cadena NH de Madrid, a esa que está ahí cerquita de la Gran Vía, y Rojani justo llegó a Madrid y estaba enferma, y en vez de activar nosotros nuestro seguro médico, ellos tuvieron realmente se adelantaron a nuestro problema y ellos activaron el seguro médico. Vino un médico al hotel, nos recetó, Rojani mejoró, todo resolviendo los problemas como un pro, y eso hizo una gran diferencia. La próxima vez que vayamos a Madrid, probablemente vayamos al mismo hotel, porque realmente había sido una experiencia memorable. Después fuimos a otro hotel que era mucho mejor en teoría, pero en la práctica tenía pocas personas atendiendo y mucha ocupación, y realmente el ofrecimiento de atención no era condicente con el precio que estábamos pagando por un hotel 5 estrellas. Entonces, imagínense cómo un hotel con personas entrenadas puede hacer la gran diferencia y hace la gran diferencia. Y ahora me pongo desde el lado del huésped, hace la gran diferencia a la hora de resolver los problemas y de anticiparse a los problemas, y cómo uno se acuerda de eso. Porque cuando nosotros anticipamos problemas, ¿qué hacemos? Generamos sentimientos positivos por parte de nuestros queridos huéspedes. ¿Tá? Aplicar también, entender rápido cuáles son las necesidades de nuestros huéspedes. Otro punto importante dentro de la parte de la experiencia y de la guía visual, de los poderes que podemos tener, es tener una postura siempre profesional, sonrisa, contacto visual, uniforme limpio, identificación visible, prohibido, absolutamente prohibido el uso de teléfono celular en recepciones, postura recta y siempre estar en pie, siempre estar arriba de la altura de los huéspedes. ¿Por qué? Porque esto genera una elencación 5 estrellas, esto genera una postura de altura y de profesionalismo con nuestros queridos huéspedes. Cuidar de la magia también significa, en recepción sobre todo, no hablar de problemas personales, no hablar de frente a huéspedes o no. Acuérdense que todo el mundo está viendo lo que estamos haciendo en recepción y todo el mundo está escuchando lo que estamos haciendo en recepción. Entonces es importantísimo. Prohibido celular, prohibido hablar de problemas personales y sobre todo tener una excelente imagen adelante de nuestro huésped. Y por último, el momento huésped termina con un cierre de gratitud. Pasamos por toda la experiencia, hicimos un check-in excelente, hicimos el test de felicidad, hicimos todo lo que dijimos aquí en la parte del momento huésped. Termina esa parte y comienza la parte del proceso de checkout,
que es la parte que nosotros generamos con un pedido de reseña. O sea, hacemos el proceso del checkout con un pedido de reseña. Un día antes del checkout, ya enviamos un mensaje de checkout para el huésped, preguntándole si todo ha estado bien, si todo ha sido cierto dentro de nuestro hotel y preguntándole también, porque es una gran oportunidad de venta, si la persona quiere extender la estadía dentro de nuestro hotel. Tenemos que dar soporte, entonces preguntar si el huésped precisa un transfer. Probablemente si me preguntasen a mí si precisaba un transfer lo contrataría, si estoy en una ciudad como Madrid o como México o como Colombia, porque en todas las ciudades que he ido he contratado transfer a la hora de salida. Y si han conseguido resolver mi problema, muchísimo mejor. Eso es un día antes. En el momento del checkout, cuando la persona viene a la recepción y ya tenemos el test de felicidad hecho, lógicamente vamos a finalizar la cuenta del huésped, vamos a ver si tiene algún saldo deudor o no, verificar saldo de reserva, damos checkout en el sistema y enviamos un mensaje a housekeeping para ver el cuarto si está todo ok, sobre todo con los frigos y los consumos. Luego que estamos haciendo eso, automáticamente ya sabemos si la persona tiene una reseña positiva para nosotros, si hicimos el test de felicidad, sabemos si la persona tuvo algún inconveniente o no y sabemos cómo pedir esa reseña. Si la persona tuvo algún inconveniente y lo conseguimos resolver, esto también se puede transformar en una excelente oportunidad para obtener una reseña positiva. Si la persona no pudo resolver su inconveniente, lo más probable es que no tengamos una reseña tan positiva. Pero si la persona tuvo una experiencia memorable, recomiendo siempre pedir el review y pedir la nota 10. ¿Por qué pedir la nota 10? Porque muchas veces, y me canso de ver en las reseñas de los queridos hoteles que tenemos, muchas veces tenemos un 9 o un 8 que puede transformarse fácilmente en una nota 10. Y cuando uno tiene muchas notas 10, muchas notas 10, eso los huéspedes lo ven y lo ven con mucha atención. Y cuando llamamos mucha atención online, generamos una gran vidriera. Entonces, ¿por qué no usar Booking como una gran vidriera también para generar reseñas positivas y que la gente reserve directamente con nosotros también? Después les voy a enseñar cómo utilizar esas reseñas dentro de sus redes sociales para también hacer más exposición de esas reseñas positivas. Enviar el mensaje de housekeeping, ya lo dijimos, y siempre pedir una reseña con un tono semi-personal, diciéndole al huésped que le gustaría mucho recibir una reseña con nuestro nombre, si usted ha conectado mucho con su huésped. Esto pondrá muy feliz a nuestro director, a nuestro jefe, pero también generará una satisfacción grande por parte del recepcionista. Entonces, pedir esa reseña casi a título personal, si usted ha hecho todos los procesos completos, generará una reseña bastante fácilmente y pidiendo el 10 generará una nota 10. Ah, Germán, pero ¿por qué pedir un 10 y por qué no dejar que la reseña sea orgánica? Porque muchas veces estamos para notas 10, pero las personas no imaginan poner una nota 10. Entonces tenemos que colocar las personas en ese escenario para colocar la nota 10. Pedido de review hecho, siempre salir con la nota máxima, siempre pedir la nota máxima y que escriban lo que les gustó en el hotel. Siempre también es importante pedir que las personas escriban lo que les gustó en el hotel y continuar el soporte también, no abandonar el huésped cuando ya hicimos el pedido de review y acompañarlo hasta el transfer, acompañarlo cruzando nuestro umbral, cruzando nuestra puerta y terminando nuestra jornada del querido huésped. Una vez que está pasando eso, si el huésped está esperando algún tipo de transfer o algún tipo de transporte dentro del hotel, preguntar sobre cuáles son los planes futuros, si tiene algún plan para quedarse en la región, si tiene algún plan para irse a su casa, si está volviendo a casa, si la persona va a volver, si tiene previsión de cuándo va a volver, indicar algunos puntos extras dentro de las actividades si la persona va a volver,
y cuándo va a volver. Una vez que generamos eso y que viene el transfer, damos las gracias siempre con una gratitud realmente verdadera en relación a la estadía y a la comprensión que tenemos de la estadía y de la jornada del huésped, y gratitud también por los reviews que vamos a recibir dentro de esta jornada. Terminó el proceso de checkout, que es un proceso de checkout pidiendo, repito, pidiendo la nota máxima, ¿tá? Es importante entender que el proceso de checkout es tan o cuán importante y es un pilar importante como el proceso de check-in, ¿tá? El proceso de checkout es fundamental que sea bien hecho, que sea completo. Muchas veces encuentro modelos de negocio donde el proceso de checkout es muy mal hecho porque el huésped ya se está yendo y no va a volver. Y la verdad es que ahí es donde empieza la mayor capacitación para mí en marketing, que es qué hacer cuando el huésped consumió nuestros servicios, cuando el huésped ya pasó por nuestros servicios, tuvo una experiencia memorable, qué hacer para retenerlo a ese huésped y para traerlo nuevamente para nuestro hotel y para traer a sus familiares y amigos, ¿tá? Y consideraciones finales de este proceso de pedido de reseña es nuestra última oportunidad para impactar positivamente al huésped. Tenemos la consecuencia de que si esta persona hace una reseña positiva, podemos y deben evangelizar nuestra marca, pasando nuestra marca para amigos y familiares, y recopilación de reseñas para generar postajes dentro de redes sociales que digan cuán bien la han pasado estas personas. ¿Y por qué es importante generar esto dentro de redes sociales? Porque cuando nosotros generamos reseñas y vemos las reseñas, generamos ¿qué en las personas? Generamos sentimientos, generamos emociones. Acuérdense que la venta es emoción. Si generamos emociones y generamos sentimientos de identificación, las personas van a identificarse y tenemos muchísimo más chances de que reserven con nosotros en vez de que reserven con el resto de las personas. Entonces es importante entender esa parte, entender cómo recopilar eso y utilizar esas reseñas. Use y abuse de las reseñas, porque realmente es importante que las utilice y las utilice siempre. ¿Cada cuántos días, Germán, tengo que poner las reseñas online? Yo le diría que un día sí, un día no, no le va a hacer mal. Y con muy poco contenido, usted puede generar muchísimas reservas para su hotel, para su posada o para su Airbnb. Una vez que generamos un checkout memorable, podemos transformar a nuestros huéspedes en, nosotros les llamamos ninjas o seguidores y embajadores de nuestra marca, que van a garantizar que esas personas vuelvan, pero también como embajadores, que esas personas arrastren otras personas para nuestro hotel. Durante el proceso es siempre esencial evaluar cómo la persona se está sintiendo para solicitar reseñas en el momento cierto y que las reseñas estén adecuadas a la vivencia que esa persona tuvo en el hotel. ¿Tá? Espero que les guste, que les haya gustado este pedido de reseñas. Es un pedido de checkout que acuérdense que tiene 4 puntos importantes, que es, primero, hacer el check-in online perfecto. Segundo, hacer el momento huésped perfecto. Tercero, hacer el momento huésped, ya lo dije, el test de felicidad. Y por último, hacer el pedido de review en el checkout. Espero que les haya gustado. Una live más cortita hoy, pero con un proceso específico. Estas reseñas las vamos a usar para generar anuncios y estos anuncios los vamos a utilizar para generar más reservas directas. Si tiene alguna duda, si tiene algún desafío con esto, puede escribirnos aquí en Instagram, puede escribir aquí en el direct. Puedes seguir nuestro canal también para más videos como este y los espero en el próximo video aquí en este canal. Un gran abrazo y hasta la próxima clase. Un abrazo.